Vale, para que nos puedan escuchar la gente que está al otro lado, os voy a ir pasando este mini micro que se coge con dos dedos para que vayáis hablando. Vamos a ir cambiando los dos o lo pones una. No sé si se acoplarán, ¿eh? Yo creo que no se acoplan. O sea que se pueden llevar los dos en la mano. No sé si la gente que está online nos escucha bien. Perfecto. Pues nada, vamos a pasar a la mesa redonda que hemos tenido ahí contención de hacer preguntas, yo el primero. Y bueno, yo creo que lo mejor es empezar con la gente que tenemos aquí en el público, que si hay alguna pregunta para iniciar esta ronda de debate, aquí tenemos una. Si puedes presentarte, por favor. Ah, que vaya, perfecto. ¿Se oye? ¿Sí? Bueno, mi nombre es Antonio Serrano y yo quería preguntarle a Ignacio por el tema de la obra de la Era de los Vados. Muchas veces, la mayoría de obras, el proyecto va por un lado, la obra va por otro lado, y este que es un caso de proyecto y obra, pues quería preguntarle, al vivir como esas dos fases, si desde Ferrovial podíais hacer una estimación, digamos, de si en la fase de obra tuvisteis un sobrecoste por hacer toda la metodología bien durante la obra, y si pudisteis estimar luego el ahorro que os supuso ese sobrecoste, si lo hubo o no lo hubo, durante la fase de redacción, porque al final en los pliegos que se están saliendo con obra y todo lo demás, uno de los temas que se habla es el coste que tiene el que los proyectos ahora se hagan con metodología BIM. La verdad que el proyecto de los vados, que es proyecto y obra, es un proyecto ideal para metodología BIM, porque partimos del proyecto y además lo hacemos nosotros y pensando ya en obra. En este caso, yo estaba involucrado en la fase de proyecto y la de obra, y ya en la fase de proyecto íbamos pensando en qué íbamos a hacer en obra. Entonces, el desarrollo de BIM que hacemos en proyecto es súper útil. Antes ha comentado un compañero que cuando hacemos, muchas veces los proyectos vienen y efectivamente hay que rehacerlos porque la visión de pantallas del modelo no se adapta a la siguiente base en obra, pero si tú estás desarrollando el proyecto pensando ya en la construcción y pensando en esa gestión que va a hacer de la obra, el ahorro es máximo. El desarrollar el proyecto es una pregunta que me hacen siempre mi jefe. Oye, cuando hacemos, porque cuando hay otros proyectos que implementamos BIM a iniciativa propia, con un coste sobre nuestras espaldas, que no nos agradece, bueno, nos agradece porque luego ganamos en calidad y ganamos, creo, en ejecución, pero luego no tiene retorno en principio directo sobre la obra. Y es la primera pregunta que hace 10 o 15 años cuando empezamos con el BIM, mi jefe me decía, oye, pero esto, Ignacio, ¿cuánto nos estamos ahorrando? ¿No? Es una pregunta bastante difícil de contestar, pero cuando hacemos iniciativa propia, yo siempre digo que hay que poner una balanza, el esfuerzo que le dedicamos a hacer los modelos y el retorno que obtenemos. Es decir, antes lo ha comentado el compañero, cuando capturamos tenemos que saber por qué, cuando modelamos tenemos que saber para qué lo queremos. No vale modelar todo ni darle un detalle espectacular, tenemos que saber qué es lo que queremos hacer con eso y el retorno. Entonces, mi trabajo es ahora, y viene siendo durante todo este tiempo, es poner en una balanza cuánto esfuerzo dedicamos y qué retorno obtenemos. En el caso de los vados, el retorno, o sea, el beneficio es, claro, lo he contado al principio, es un éxito. Es un éxito en calidad, es un éxito en ejecución, es un éxito porque ha habido muy pocos fallos, es un éxito completo. Que el cliente, creo, Masara está muy contenta con la depuradora, la consejería está muy contenta con el proyecto, nos hemos tenido perfectamente en plazo. Es decir, tenemos otras depuradoras, no voy a decir, pero de casos similares, en donde no se aplica metodología BIM, pues porque el equipo no ha podido, porque no eran requerimientos, por distintas circunstancias, y no están terminando en plazo y están teniendo más dificultades. Yo antes le comentaba a algunos compañeros en el receso que cada vez que hacíamos una actuación para un desvío provisional, dejábamos tuberías vacías que se han conectado un año después, cuando hemos ejecutado el edificio, cuando hemos hecho la conexión. ¿Por qué? Porque teníamos esa visión, sabíamos lo que iba, lo que había que prever y tal. Eso ahorra muchísimo dinero, muchísimo dinero, muchísimo. Y ahorra plazo, o sea, ahorra tiempo, ahorra problemas, ahorra plazo. Entonces el ahorro es inmenso. Aparte, luego ya quitando costes, esto sería, digamos, el retorno más obvio, pero cosas tan tangibles como en delineación.
La depuradora es un elemento bastante complejo porque los equipos, hasta que no se define el equipo, que va, pues depende de la marca, pues varían ligeramente. Algunas veces varían los diámetros de impulsión de las bombas, las salidas, los pasamuros. Y eso genera cambios en los planos continuos. Decía un compañero, dice, hasta que no echemos el hormigón, no vamos a dejar de hacer cambios, básicamente. O sea, que a veces los cambios son pequeños, hay que cambiar pasamuro, hay que añadir, hay que ampliar una bancada o reducirla o modificar ligeramente espacio. El poder tener un modelo BIM de apoyo donde mover un pasamuro es cuestión de un minuto y sacar toda colección de planos, plantas, secciones, detalles entera con todo precisión y que sean coherentes y que seamos todos que están todos con ese cambio ejecutado, es un intangible máximo. Es decir, tener ese control y eso es una cosa llamada, y un ahorro de tiempo, ¿cuánto? Yo le decía a mi jefe, ¿cuánto hubiéramos empleado en delineación cada vez que hemos tenido que hacer cambios cada vez porque hemos ajustado o hemos asignado un equipo distinto al que en principio teníamos planteado? Entonces, el coste es enorme y tenemos la comparativa con otras obras de depuración, no se termina en plazo, se alargan los plazos, surgen más problemas. Entonces, los vados es un caso súper palpable de éxito rotundo, ¿no? Entonces, y creo que el BIM, aparte del equipazo que ha habido en la ejecución, no quiero quitarle ni mínimo detalle de éxito, pero creo que el BIM ha supuesto una pata muy importante de ese éxito. Yo soy Pablo Castillo, trabajo en Inisa Hidráulica, que es una empresa muy especializada en rehabilitación de unas partes concretas de las presas, que son los desagües de fondo y los aliviaderos. Nosotros somos una empresa pequeña, hacemos de contratista, pero hacemos todo el proceso: ingeniería, fabricación, diseño de equipos. Me estaba acordando ahora mismo cuando decía que vamos cambiando los equipos, nosotros los diseñamos a la vez que diseñamos la obra y efectivamente estamos en continuo cambio. La pregunta viene sobre todo porque ahora mismo tenemos muchas obras abiertas con administración: presa de Guadalén en Guadalquivir, presa de Cenajo en Segura, estamos cerrando EUBI con Confederación del Ebro, dos más con la Agencia Catalana del Agua, y en todas nos están amenazando ya con, oye, que estamos pasando todas las presas a BIM. En esta obra nos va a tocar, pero en la siguiente van a estar los modelos de fondo, eso que habéis impulsado con la DGA. Entonces, por aterrizar un poco, ¿cómo nos va a atropellar a nosotros eso? No lo digo en el mal sentido, sino que va a haber un momento en el que nos vamos a enfrentar a una obra, vamos a cambiar desagües de fondo, vamos a modificar obras civiles, equipos, instalaciones eléctricas, hidráulicas, todo. Y en última instancia eso habrá que reflejarlo en el modelo BIM preexistente. A nosotros nos gustaría saber cómo va a afectar eso a nuestros procesos internos. Es decir, ¿qué necesitamos nosotros para el día de mañana poder trabajar con esos modelos que se están haciendo ahora? Tanto desde el punto de vista de personal, que creo que es lo más difícil, como desde el punto de vista de software. ¿Cuántos software y de qué tipo harían falta? Pues claro, si hay que tocar 3 software, a lo mejor el personal también se complejiza un poco. Entonces, sería más que nada ver eso, cómo nos puede afectar en el día a día una empresa pequeña que no tiene la capacidad de tracción que puede tener Ferrovial y que nos lo vamos a encontrar dentro de muy poco. Gracias. Bueno, pues los modelos van a empezar a fluir ya hacia las confederaciones. Ya tenemos los primeros modelos. Y en vuestro caso, bueno, tenemos alguna confederación que está queriendo hacer obras en los desagües de fondo, precisamente, y nos está reclamando los modelos ya. ¿Qué vais a tener las empresas grandes, pequeñas, medianas? El modelo antes, o sea, para cuando empezáis a hacer la planificación, el diseño de la solución. En el durante, como hemos visto, tiene que estar actualizado. Es posible que no quiera decir que todos los días cambias un elemento, pero eh, hay que reflejar cómo avanza la obra. Y en el final os van a pedir también, seguramente, vamos, os van a pedir igual que el producto terminado esté reflejado en la geometría y con el modelo BIM, que insisto, la parte más, a mí, que me parece más interesante, no es la parte geométrica, sino la paramétrica. ¿Qué vais a necesitar? Formación, evidentemente. Software, todo lo que estamos haciendo es en software libre. Hacemos los modelos en IFC. Los lotes, en escasas empresas, pueden trabajarlo con los software propietarios que les dé la gana, pero nosotros le pedimos todos los resultados y los valoramos en formatos IFC, ¿vale?
Entonces vosotros podréis incorporarlos a vuestro software el que elijáis, hay bastante abanico, hay una línea muy amplia, hay una línea muy larga desde el inicio, modelado, presupuestos, control de calidad, que hay algunas empresas que han cogido toda la línea, pero me da la impresión de que es un software fácilmente implementable, es decir, que no está casado solo con una línea de empresa. Y os van a pedir, al menos a nivel de administración, el resultado también en software abierto. No sé si por el tamaño de vuestras empresas pequeñas, tendrá que depender también a su vez contratos de modeladores o lo que sea. Empresas medianas creo que podrán incorporarlo. Las empresas grandes tienen capacidad de sobra para tener departamentos BIM y formación. ¿Alguna más de eso? Soy Antonio Pablo Monzó, de Civiles, y quiero hacer una pregunta a la gente, a los ponentes que representáis a la administración, que es ¿qué va a pasar en materia de digitalización o qué creéis que va a pasar a partir de junio de 2026? Y a los de la empresa privada, ¿qué estrategia estáis planteando para ese horizonte que parece que se va a quedar sin recursos económicos europeos en materia de digitalización y que tenemos unos equipos pues muy bien formados, con un volumen importante ahora, pero que puede caer en picado? No sé si os lo habéis planteado o no. Como tengo el micro, arranco y lo paso. En nuestro caso, en las presas, está claro que las confederaciones van a querer ampliar los modelos BIM del resto de empresas. Van a aprender, ahora en 2026 tenemos la formación con los técnicos responsables, con los directores de presas, y van a aprender a utilizar sus modelos y a qué hacer con ellos y cómo licitar con ellos y qué plantear con ellos, todas las especificaciones que necesitan. Entonces van a sacar los contratos siempre con la visión BIM. El único límite va a ser el presupuestario. Hemos tenido un chorrón de dinero que no nos esperábamos, pero creo que lo hemos aprovechado. Entonces ahora se abre mercado. El BIM no es caro. Coincido en que a la larga vas a presentar obras en mejor de plazo y en más calidad, sencillamente porque estás previendo lo que te vas a encontrar. Entonces, cada euro que inviertas, cuando llevemos unos años lo veremos. Cada euro que inviertas en BIM, a lo mejor te estás ahorrando 5, 10 en obra, que la obra es muy cara. Yo vengo de la obra y es muy cara. Los presupuestos que te gastas en BIM, no vamos, te los gastas en 2 metros cúbicos de hormigón. Entonces, va a tener rentabilidad muy inmediata. Y las administraciones que ya están apostando, carreteras también está con ello. Todas las administraciones públicas entendemos que somos palanca de cambio y con esto marcamos pues una tendencia y abrimos un mercado. No sé si... Sí, bueno, efectivamente yo coincido con Carlos. Nosotros, lo habéis visto en la presentación que he hecho, nos dedicamos a infraestructura y en el BIM lo que estamos haciendo no es de las ya ejecutadas, sino de las que estamos ejecutando. Con lo cual yo creo, Antonio y Pablo, que esto ha llegado para quedarse, que no vamos a ir para atrás porque hay una comisión además dentro del Ministerio de Agricultura y por tanto esto va a ser una exigencia de la que habéis visto ahí en los 93 actuaciones del plan de recuperación. Después de junio del 26 no habrá plan de recuperación, obviamente, pero está pues, todos los fondos europeos que también tenemos y los fondos propios y con las comunidades de regantes, y con lo cual eso va a ser un requisito del Ministerio y de SEIASA para las obras nuevas. Nosotros es cierto que no nos hemos planteado con las infraestructuras, con las 333 obras que tenemos, no nos hemos planteado qué vamos a hacer. Para eso sí que haría falta pues otro tipo de fondos. La coyuntura del plan de recuperación nosotros no la hemos aprovechado para eso, la hemos aprovechado para nuevas infraestructuras, pero de aquí en adelante las nuevas infraestructuras yo creo que van a seguir esta senda que ya hemos abierto, que no va a tener paso atrás.
Sí, la suerte que tenéis es que la Administración del Estado es que tenéis el respaldo del Plan Nacional BIM de Contratación Pública, que es lo que nos falta en la Administración autonómica y local, es un mandato. Es decir, esto no lo podemos hacer nosotros impulsar sin un mandato, sin unas directrices, ¿no? Entonces, es fundamental que el resto de administraciones se alineen con el Plan Nacional, que está demostrando que es un cambio de paradigma en la construcción y un salto, ponernos a la vanguardia, ¿no? Y otra cosa importante, ya lo apunta el Plan Nacional, es, bueno, hay que hacer muchos modelos, hay que hacer, pero también hay que hacer estrategias dentro de las administraciones o de la estrategia hacia dónde queremos ir, y eso deben estar impulsados por las direcciones de los respectivos administraciones y bueno, los técnicos ayudarles, pero ese es el camino para que no nos quedemos, digamos, el Estado a un nivel que ya está el camino marcado y el resto de administraciones, pues, por la voluntad, ¿no? ¿Qué se dice? No sé si tú quieres- No. Todos sabéis que se aprobó el Plan BIM de la contratación pública en julio del 23 y que establecía unos rangos de proyectos que necesariamente tenían que construirse, redactarse con tecnología BIM. Y esto no es porque a España le guste más o menos, es porque hay directrices internacionales, europeas, que nos hacen seguir en esa línea. O sea, este recorrido acaba de comenzar. Bueno, y tenemos que seguir. Otra cosa es, a lo mejor tú ibas tenemos presupuesto para hacer obras, para hacer contratos. Eso ya es una pregunta más difícil. Eso ya, y aquí lo que se oye por los pasillos es que cuando se terminen algunos programas europeos de fondos FEDER y FEADER, en autofinanciado tenemos muy poco. Y los que lo tienen son el metro de Granada y el metro de Málaga, y los demás casi no tenemos nada, pero bueno, tendrá que salir de algún sitio, tendremos que seguir manteniendo el patrimonio. Sí, para matizar, nosotros, lo que decía de la estrategia fundamental, nosotros no nos apareció los fondos, aproximadamente 2 millones de euros para seguir con el proyecto. Afortunadamente, en el PIGMA, en el Plan de Infraestructura de Andalucía, estaba incluido la transformación. Había una línea de trabajo y fue, si ese plan que se redactó, creo que en el 2000, estaría en el 2021 o 20, si no tuviéramos esa línea, no nos hubieran dado ningún fondo. Es decir, lo que hay que trabajar es desde la planificación de la administración, incluirlo en sus planes y hacer como el Estado ha hecho. Va su línea de trabajo y en el momento que está ahí marcado, los fondos aparecen, pero hay que planificarlo previamente. Hay que preverlo o impulsarlo o incorporarlo. Una última cosilla. Nosotros en la Dirección General del Agua, asociado a BIM, ¿vale? Se acaba de firmar esta semana, creo que el lunes o el martes, un GEMAO, un gestor de mantenimiento basado en BIM con planes de emergencia. Es la competencia de la Dirección General del Agua es esa. Las confederaciones tienen la gestión directa y son quienes más ejecutan obras en las infraestructuras que gestionan. Y la Dirección General del Agua, por nuestra parte, también yo estoy en ese proyecto, saca una plataforma integral de gestión de las presas basada en BIM y aprovecha ese empuje de los modelos BIM. Soy Algo y mi pregunta concretamente es para Luis Madruga en relación al modelo BIM del Metro de Sevilla. Hemos visto como en la presentación pues el modelo que habéis estado desarrollando pues tiene bastante validez para el control de la ejecución de la obra, para incluso la detección de posibles problemas que venían del proyecto CAD anterior, incluso la detección de colisiones e interferencias con servicios afectados, ¿no?, de la infraestructura urbana. Pero me pregunto también si se está utilizando el modelo BIM para otro de los grandes riesgos que tiene este tipo de intervenciones, ¿no?, de excavaciones o de
de túneles, ¿no? Para el metro, que es la afección sobre las edificaciones colindantes o las edificaciones cercanas, ¿no? Entonces, no sé si el modelo en este caso se está utilizando para ese fin o si existe potencial o si consideras que puede existir potencial para incluir pues, datos sobre la caracterización geotécnica del terreno, por el que pasa, digamos, la línea de metro en este caso, incluso la posibilidad de introducir bueno, pues resultados de modelos predictivos, ¿no? De cómo puede ser la afección de esa excavación sobre el terreno colindante y sobre las cimentaciones de los terrenos colindantes, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, ese fue un problema importante en la excavación y en la ejecución de la línea de metro existente en Sevilla, ¿no? Entonces me gustaría saber si se está trabajando en esa línea o bueno, si crees que puede haber potencial para utilizar este tipo de modelos o si realmente estos modelos, sobre todo, pueden ser útiles para esa ejecución, mantenimiento, coordinación de las tareas, pero no sé si también se pueden utilizar como en coordinación con otros modelos de cálculo, en fin, sí. Vale, gracias. Vale. Bueno, a ver, en este proyecto específicamente, a nivel de BIM, no se está utilizando para el cálculo geotécnico o para control de avance, o sea, o control de lo que estás hablando, una afección a posibles edificaciones. A nivel de afecciones de servicios u otras infraestructuras, lo que sí que se está utilizando, pues es lo que hemos hecho, ¿no? Levantamiento del estado actual para controlar pues, cualquier interferencia, no solo a nivel de clash, digamos, de una tubería pero sí de la implementación del túnel o implementaciones de estaciones. Hay cambios que se tuvo que hacer en el proyecto exactamente porque estaba demasiado cerca de edificaciones, porque el proyecto tiene unos años ya desde que se redactó hasta que se está ejecutando. Entonces, sí es que se aprovechó la información de levantamiento, el 9 de puntos, y que se tuvieron que realizar cambios a ese nivel, ¿no? De nivel de implementación, de la ubicación de entradas y cosas así por ese estilo de algunas estaciones. A nivel de geotecnia, aunque aquí no lo estemos aplicando, sí que tiene mucha aplicación hoy en día y cada vez más. O sea, existen casos de uso en otros proyectos sí que se están utilizando, no solo de llevar la información geotecnia de los sondeos que se realizan a los modelos BIM para generar modelos que se pueden ya utilizar para proyección dentro, digamos, de un entorno interoperable de los modelos que utilizamos normalmente para fases de diseño, pero también ya de monitorización del comportamiento del terreno en directo, diga lo que sea un gemelo digital de obra, ¿vale? Entonces, eso sí que tiene mucho futuro y mucha aplicación en el futuro. En este caso, en esta obra específica, ahora mismo, por lo menos en los 3 tramos que tenemos en marcha, no se está utilizando. ¿Y otra pregunta? Sí, hola, soy funcionario de Soy José Luis Márquez de la Agencia de Medio Ambiente y Agua. Y antes que nada, pues, quiero dar las gracias a los ponentes, a la organización, porque la jornada ha estado muy bien y a la altura de la anterior. Y solamente quería hacer un comentario sobre el hecho de que, bueno, ya más o menos tenemos claras las ventajas de BIM en el diseño, en la redacción del proyecto, en la ejecución de la obra, pero se ha hablado poco de las fases siguientes, del mantenimiento, del funcionamiento, de la explotación. Y pienso que es muy interesante que se conozca más las posibilidades que pueda ofrecer BIM en este campo. Sería un atractivo añadido, sobre todo ahora que está tan de moda pues esto del Big Data y la digitalización, la monitorización, la integración de todo y cómo esto puede casarse con los modelos BIM bueno, y darle, como ya he dicho, más atractivo a la implantación de la metodología BIM en nuestros proyectos y obras y servicios. Bueno, yo creo que algo se ha hablado, porque el contrato de presas está destinado justamente a utilizar gestión de activos, lo que enseñó también el gemelo digital de los metros, esos también son casos de uso de aplicación del BIM en gestión de activos. No sé si quieres aportar. La Dirección General del Agua tiene un plan estratégico, está en la web, se puede buscar, creo que es a 2035. Dentro de, bueno, esas son unas diapositivas que he ahorrado para poder llegar al final las eliminé de eso. Estas líneas estratégicas plantean que la evolución que vamos a esperar o que es posible que encontremos en los próximos años en el cambio climático es que nos obliguen las infraestructuras hidráulicas a llegar a ser capaces de gestionar eventos
más difíciles. En esa línea, la Dirección General del Agua lo que hace es pues, invertir en que estos activos sean capaces de responder a eventos o más frecuentes o de mayor envergadura. Invierte en ellos. Una gran parte es que estos activos, insisto, estén óptimos de gestión, de mantenimiento y de operatividad, y luego además que sea más fácil operarlos en situaciones complicadas. Para eso, los datos que tengas, cómo los gestiones y cómo los puedas usar en situaciones muy rápido, de decisiones muy rápidas, pueden marcar la diferencia en que consigas una solución beneficiosa o no la consigas. Entonces, en el caso de las presas, no voy a decir que sean viejas, porque tenemos casos de presas con muchos años en España, pero ya no son nuevas y requieren una importante inversión en mantenimiento. Ya no era mantenimiento, digamos, de fachada, sino muchos elementos, muchos órganos de desagüe, muchos equipos. No es que la tecnología haya avanzado, pero han tenido un deterioro en 50 años. Las presas, no voy a decir que sean mayores porque aguantan mucho, pero tienen 50 años. Hay una gran cantidad de elementos que no estaban pensados para que durasen tanto tiempo. Y cambiar ahora, lo decía el compañero, un desagüe de fondo de una presa hace 50 años que no se pensaba casi ni que se iba a tener que cambiar, es una complicación. Si tú tienes elementos que pueden ayudarte a diseñar mejor la solución en un plazo más corto, con un presupuesto más reducido, pues en lugar de cambiar este año 3, cambio 5. Es decir, en esa línea la Dirección General del Agua lo ha pensado y en su plan estratégico está. Bueno, yo creo que la operación de mantenimiento, un poco como he contado, el futuro es el gemelo digital. Lo que pasa es que yo creo que hay que hacerlo de forma progresiva, la implantación BIM, digamos, en el uso, los distintos usos que se hacen en obras, vamos aprendiendo todo, pues, digamos, el sector AECO se va adaptando a eso y inevitablemente, vamos, la herramienta es el gemelo digital y finalmente será la gobernanza de los datos. El gemelo digital ya no se hablará de BIM, ya no se hablará de gemelos, se hablará de los datos, de la gobernanza de los datos, que es un poco lo que queremos apuntar aquí, ¿no? Y lo que nos hemos encontrado un problema, y que a lo mejor Oscar puede matizar, es que los datos en una explotación, en un mantenimiento, están metidos en silos con una estructura muy particular, y lo que nos está resultando y que creemos no se ha hecho hasta que se implantan los gemelos digital, es que esa información se lleve a un middleware o donde se estructuran y se puedan compartir, leer e interpretar. Ahora mismo en nuestra instalación no tenemos escala de todos los sistemas eléctricos, señalización, balizamiento, pero cada uno ve su ventana. Y si tú quieres un dato, te tienes que ir a la pantalla del señor que tiene casi un gemelo digital del vagón, pero no te puede pasar ese dato que a ti te sería útil porque está relacionado el tren con la señalización, con lo otro, ¿no? Entonces, el campo donde se está peleando Oscar es ese middleware que, digamos, los datos se compartan, se estructuren y se puedan interpretar en plazo y en tiempo, que sea un dato veraz y ágil, ¿no? No sé si quiere apuntaros. Sí, eso básicamente, ten en cuenta que cada propio proveedor o sistema tiene su propio, digamos, centro de datos, y es muy complejo que haya una interfase. Eso va a ser en el futuro uno de los grandes avances que tiene que haber en este campo. Hasta que no lleguemos a ese avance, es muy complejo que podamos tener, por ejemplo, analíticas más profundas y aplicarlo, por ejemplo, en el campo de la IA, que estará muy, muy en boga, hasta que eso no se consiga. Entonces, ahora mismo nuestra pelea está en ese campo ahora mismo.
Nada, ¿no? Sí, iba a comentar que, bueno, nosotros concretamente la esperanza que tenemos es en eso. O sea, nosotros tanto más allá de la propia ejecución, porque nuestras interferencias, pues nuestras obras son obras lineales que están en el campo y donde las infraestructuras existentes, pues no las sabemos. Entonces, no somos capaces de prever interferencias. Nosotros es en la operación y mantenimiento donde tenemos esa esperanza. Lo que pasa es que lo que os he enseñado es fruto del año pasado, fueron las primeras obras que terminamos. Entonces, tendremos resultados, si no tienen a bien la organización, que yo creo que sí, en repetir años venideros y en invitarnos, pues tendremos ya datos concretos, pero esperanzas del tipo, porque estábamos hablando, una cosa que tenemos nosotros en mente, nuestras infraestructuras son jóvenes, pero tienen una obsolescencia mucho mayor que las presas, ¿no? Las balsas nuestras están impermeabilizadas con láminas de polietileno normalmente, algunas tenemos en PVC y tenemos que cambiar ya las láminas. Lo estamos viendo con el TIO, ¿vale? El tiempo de inducción a la oxidación, estamos haciendo analíticas, tenemos que hacer eso. Estamos cambiando contadores también, a cambiar la normativa y tal, el telecontrol. Entonces, si somos capaces de tener todo eso inventariado, pues tendríamos ese dato y podríamos hacer eso que ya estamos dándole vueltas al plan Renove, que es la remodernización de muchas infraestructuras. Eso y lo que estaba hablando el compañero de la IA, de todo lo que ya depende de la explotación en sí, no solamente mantenimiento. Bueno, me voy a acercar, si puedo darle también algunas preguntas del chat, si están los notados. Y me voy a aprovechar para hacer una pregunta. Es para Pablo. Es una pregunta muy concreta. Cuando se pasa de la parte de BIM a la parte de gemelo digital, esos datos que estabais hablando, además vienen muy a colación con lo que venís hablando, ¿cuántos sensores se plantean? Número de sensórica por kilómetro, metro lineal de infraestructura lineal a la hora de tener. Pues claro, no vas a poner sensores cada 10 metros, porque eso después es un coste también a la hora de hablar de explotación. Entonces, ¿hay algún tipo de recomendaciones? La experiencia que os dice vosotros a la hora de pasar de la metodología BIM a la parte de gemelo digital, ¿se analizan estas cuestiones? Sí, pero te cuento, nosotros nosotros hacemos queremos ayudar a la gestión del mantenimiento y la operación, pero no con el gemelo digital. No queremos sustituir ni cambiar cosas que tenga la operación y mantenimiento, que son cosas muy sensibles y muy... Entonces, nosotros lo único, con todas nuestras plataformas de gestión de activos, con los SCADA, que son los sistemas que nos están dando datos de todas las instalaciones, que le llegan a mantenimiento y que llegan a operación. Nosotros lo que estamos haciendo es captar eso no tenemos que instalar más... Exacto. Lo que pasa es que nosotros, bueno, estamos haciendo un piloto para una sensorización adicional de cosas que nos interesan, especialmente como el consumo eléctrico, como contrastar ciertos parámetros que los mantenedores o el operador nos da y nos queremos tener nuestra fuente de datos propia, pero no tenemos que hacer una instalación. Nosotros tenemos un proyectito que no es más de 100 y pico mil euros para hacer el piloto de sensorización y vamos a hacer una instalación, pero no para contrastar, por tener fuente alternativa de ciertas cosas que nos interesa que estén en nuestro gemelo. Pero utilizamos, es que no sabes la cantidad de datos que se generan en la explotación de un metro, es que es infinito. Lo que hay que, nadie esos datos lo está almacenando, lo está estructurando, lo está utilizando. Y eso, la clave es utilizarlo, poder utilizarlo y poder interpretarlo y poderlo tomar decisiones sobre ello. Y entonces ahí está la clave. No hay que calentarse la cabeza en instalar nada más. Voy a hacer una pregunta de que nos hablaban desde el streaming. Nos pregunta Cristian Matala, mi manager de Akbar Veolia en Barcelona. Es una pregunta a Ignacio Casala de Ferrovial. En concreto, si en la edad de los vados tienen pensado escalar los modelos BIM as-built a un gemelo digital para la operación y mantenimiento, combinando la metodología BIM y los modelos BIM con IoT. Bueno, explicar que nosotros el proyecto y obra de los vados, aunque vamos con Cadagua, como he contado al principio, el explotador final no somos nosotros. Se masagra, entonces nosotros sí le hemos trasladado, aunque no eran requerimientos ni tal,
de muy buena disposición le hemos trasladado tanto los IFC como los nativos de todo y cada uno de los modelos build que se han generado para el explotador. Yo se le decía a la gente más agra, digo, si yo fuera vosotros, querría esto más que nada en el mundo. Entonces se le ha trasladado y ya no sé más ahora los planes que tiene de llevar eso. No te puedo decir de IoT, sí te puedo decir, puedo contar la última parte que he ido más rápido. A nosotros sí nos han servido para explotación y mantenimiento. La parte nosotros tenemos 6 meses de puesta en marcha de una depuradora que tiene muchísimos problemas, vamos, porque es complejo, es una estación muy compleja. La primera puesta en marcha es complicada. Si contaba como en los modelos, sí estábamos almacenando información de unifilares, de control de calidad, de planos, de fichas técnicas de elementos, porque muchas veces falla una bomba, te acerca, entonces poder identificar qué bomba es, tener toda documentación, como decía, en la tablet, a pie de campo y poder ver dónde están los unifilares, de qué cuadro depende, para ver si ha habido un problema eléctrico, si un problema mecánico, pues ha sido de gran ayuda. El incorporar IoT pues está ahí, como decíamos, a huevo, ¿no? Está muy fácil con ese modelo, un poquito de trabajo incorporar ya sensores y datos y tener datos de mantenimiento y funcionamiento de las bombas, etc., porque lo tienes todo estructurado. Al final la ventaja del IME es que nos estructura la información, nos da ese esqueleto para poder, como decía Pablo, ¿no? Pues ir incorporando pues, datos del metro, pues, de una depuradora, por supuesto, pues, de sensores de caudalímetro, etc., y ir viendo cómo te va funcionando la instalación. Bueno, soy Martín Pirúa de la Consejería. Bueno, buenas tardes, soy Martín Pirúa de la Consejería de Inclusión Social. Volviendo un poquito al principio, ¿no? Esto va a implicar que los proyectos se tengan que hacer mejor, con más detalle, necesiten más tiempo y por tanto tengan mayores honorarios. De momento lo voy a contestar. A mí me encantaría. Particularmente como constructora, me encantaría. O sea, yo creo que muchas veces, y hablo a modo personal, y creo que el sentir de mucha gente, yo creo que se debería de invertir mucho más en los proyectos. Creo que hay que invertir mucho más dinero en proyectos y hay que sacar proyectos de más calidad, porque el ejemplo de los vados es muy bueno, porque si yo empiezo a hacer un desarrollo BIM en fase de proyecto, voy a anticipar muchas cosas. Muchas veces desde los clientes, tanto público como privado, pensamos que el constructor lo va a arreglar todo. Lo va a hacer todo, eso ya en obra se ve. Me he encontrado muchas veces esa respuesta. No, eso ya en obra lo arreglamos. Hay una gráfica en términos de BIM donde se ve una gráfica de coste de lo que cuesta arreglar una cosa en fase de proyecto y lo que cuesta arreglarla en fase de obra. En fase de obra ya vamos corriendo, ya vamos con plazo, ya vamos comprando equipos, ya vamos ejecutando cosas. Todo lo que ejecutamos que haya que cambiar es coste. Y coste al final nos cuesta a todos. Nos cuesta a nosotros como constructora, nos resulta un esfuerzo enorme, genera tensiones en el equipo, genera tensiones en el equipo, porque equipo somos todos. Nosotros con subcontratistas, con clientes, todos somos un equipo y vamos a un objetivo que es sacar la obra. Entonces genera tensiones y yo creo que esas tensiones se pueden resolver, se pueden agilizar si en fase de proyecto invertimos más y sacamos proyectos de mucha más calidad, porque la constructora lo va a tener más fácil, porque todo va a ser más sencillo, vamos a ahorrar peleas, vamos a ahorrar costes, vamos a ahorrar tiempo y todo va a ir mejor. Vamos a ahorrar tiempo y coste todo. La administración, nosotros, subcontratistas, es decir, de todos los eslabones de la cadena creo que vamos a mejorar. Entonces, mi opinión y mi deseo sería que se invirtiera mucho más, que los proyectos, la redacción de proyectos sería mucho más cara, pero que serían proyectos de mucha más calidad. Estoy de acuerdo que los proyectos van a ser más ricos, pero tampoco sé si van a ser más caros, porque vamos a quitarnos unas tareas repetitivas de que cada uno se guarda su archivo en su sitio, su dato en su sitio, para empezar a guardar un sitio común en el que todos accedemos. Yo no, lo decía, yo no tengo ni un solo correo de este contrato, pero es que tampoco tengo ningún archivo. Ningún archivo es mío, están todos en el entorno de trabajo, los pongo yo una vez y lo disfrutamos todos. Los lotes tienen una parte de trabajo local, pero una vez que lo ponen en común, en un sitio concreto, es decir, se ahorra mucho traspaso de copiar, renombrar, mandar otra versión, otra versión. Ahí te quitas mucho trabajo, que son horas, y es lo como se paga a el personal. Van a ser más ricos, coincidimos todos en que el dinero que te gastas antes en pensar las cosas te las ahorras después en que no las has pensado, pero quisiera creer que los proyectos no tienen por qué ser más caros.
eso es un gran debate que lleva mucho tiempo. En la administración, como la única herramienta que nos podemos expresar los técnicos es a través de los pliegos, ¿no? Y la administración, y bueno, los técnicos, y entonces el precio de un proyecto, pues es una licitación pública con unas bajas y con una parte técnica que es una valoración. Nosotros, como digamos los técnicos, en la parte económica o el importe de un proyecto, de una obra, pues, en fin, no podemos tomar decisiones. Lo que hacemos es que en la valoración quitarle peso a la oferta económica de forma y darle peso a la valoración técnica de la metodología BIM que aporta, que se pide. De forma que queremos que no haya bajas que la baja no sea tan importante, es decir, que un señor que se baja un 20 y tanto no se lleve el proyecto porque nos va a meter a todos en problemas, y que le demos puntos técnicos con la metodología BIM, de forma que con una baja, la que estime, pero menos de 10 o 10, en el entorno de 10, se pueda llevar una obra, y para eso nosotros, que luego lo vamos a gestionar, sería lo ideal que fuera con una partida económica suficiente, y la única forma que podemos desbalancear eso es la parte que nos dejan tocar, que es la técnica, y le pediría a la parte de BIM subirla lo máximo posible, porque de esa forma sí se podía compensar, digamos.